primer lugar, yo quiero agradecer a las empresas que han apoyado en particular este evento para poder hacer lo posible. También quiero agradecer al apoyo que recibimos permanentemente de todas las instituciones socias de Ceres, que gracias al esfuerzo que realizan todos ustedes, es posible tener un equipo de profesionales trabajando por el Uruguay. Eso no me canso de decirlo, poder tener el equipo que tenemos trabajando 24 horas por el país profesionalmente, investigando, analizando los temas de interés general, es solo gracias al apoyo que recibimos de ustedes. Y quiero, especialmente en este año complicado, es un año duro desde el punto de vista económico, lo estamos sintiendo, y agradecer especialmente a los que nos apoyan y hacen un esfuerzo junto con nosotros para que esto sea posible. La idea de esta presentación es un brindis de arranque de año. No hicimos a fin de año, preferimos hacerlo al principio de año, porque consideramos que bueno, queda muy cargado a fin de año y preferimos hacerlo ahora. Lo que es simbólico, ¿no? Ya estamos trabajando hace rato en una agenda muy profunda de temas que voy a resumir muy brevemente. O sea, ya hemos, desde que empezó el año, presentado 2 informes de coyuntura económica del índice líder, con crecimiento de la actividad económica, con buenas noticias en comparación a lo que era el año pasado. Bueno, la lluvia que complica un evento es una muy buena noticia para lo que era el año pasado, que estamos hablando del problema de la sequía. Hemos incorporado a Ceres conocimiento profesional y de alto prestigio con un especialista criminólogo de nivel mundial. Gonzalo Croci está junto al equipo de Ceres trabajando en un tema que es de altísima sensibilidad y delicadeza para el país. Los temas de seguridad, narcotráfico, crimen organizado. Tenemos un monitor especialmente diseñado que estamos aprendiendo todos. Acá tenemos que aprender de un tema que es de altísima complejidad y el conocimiento es muy escaso, pero que preocupa mucho al Uruguay. Entonces tenemos armado un equipo profesional trabajando en estos asuntos y estamos permanentemente haciendo informes para ustedes y para el Uruguay. Hemos empezado el año pisando fuerte con un tema que es muy delicado, que es el plebiscito del PIT-CNT. Hemos planteado argumentos fuertes para que no se junten las firmas. Nos dicen que hay 150.000 ya, tienen que llegar a 270.000 el 27 de abril. Creemos que sería una gran noticia que no se llegaran a las firmas, porque es una propuesta tremendamente populista e irresponsable. O sea, pedirle a la gente firmar para trabajar menos y ganar más, porque básicamente es eso, o sea, ganar más, tener jubilaciones mayores, trabajando menos tiempo, es obviamente muy fácil de vender, pero es de una irresponsabilidad gigantesca, porque básicamente se está fundiendo el Uruguay, se está poniendo en riesgo todo el prestigio internacional del país si esto saliera, y ojalá que no se llegue, y en el caso que se llegue, ojalá se dé una campaña razonable para defender el sistema jubilatorio, que obviamente con sus defectos es un sistema que es elogiado a nivel internacional, el sistema que tenemos, y ese punto ha sido una bandera de Ceres desde el año pasado, y este año estuvimos al firme mostrando argumentos para que no se avance con esta propuesta del PIT-CNT para cambiar radicalmente el sistema jubilatorio uruguayo. Hemos lanzado también este año un monitor de desarrollo, un producto que anticipamos en el último desayuno del año pasado, donde mostramos en varias dimensiones dónde está el Uruguay, cómo viene en la última década, cómo está hoy, hacia dónde puede avanzar el país en distintos aspectos que definen el desarrollo o la calidad de vida en el Uruguay, con información objetiva en varios frentes, desde indicadores de convivencia social hasta de bienestar individual o de sostenibilidad ambiental. Creo que es importante, en este momento que empieza una campaña electoral, poner información objetiva sobre la mesa, en ese caso sin propuestas, básicamente una foto y la devolución, mostrando hacia dónde podemos ir y cuánto nos falta para poder llegar a niveles de desarrollo que el Uruguay podría aspirar en los próximos años. La verdad que cuando uno ve los números, ve un buen camino. Uruguay está bien conducido, va hacia donde tiene que ir, pero va mucho más lento que lo que uno desearía. O sea,
hay que apretar el acelerador en varios frentes para mejorar. Si uno ve en los últimos 10 años, ha habido escasa mejora en varios indicadores que quedan documentados en este informe que presentamos públicamente y está obviamente disponible para todo el Uruguay, simplemente como una base objetiva para la discusión de este año electoral que arranca, y la razón de fondo por la cual se nos ocurrió hacer este evento viene por ese lado. A John Carlin lo conocí personalmente en 2015 en un evento en el que participamos en Asunción, en Paraguay. Lo escuché hablar y desde ese día estoy queriendo traerlo a Uruguay, desde el 2015. Y hoy estoy muy contento de que pueda ser aquí, en este ámbito, y justo al comienzo de un año electoral, poder tener las palabras que a mí en su momento tanto me inspiraron y poderlas reproducir al país en este, repito, año que para mí es central, dado el nivel de la discusión que estamos viendo, dado los desafíos que hay en el país. El aporte en este caso de Ceres que busca es inspirar un mejor debate, inspirar un sentido superior al que estamos viendo con números como el monitor de desarrollo, pero también con inspiración de ejemplos internacionales como el que vamos a escuchar de John Carlin. John Carlin es periodista y escritor británico con una larga trayectoria internacional, famoso por el libro que inspiró la película Invictus de Morgan Freeman, Clint Eastwood, la vida de, bueno, más que la vida, en momentos críticos de la vida de Mandela. No hay nadie que conozca mejor vivo la vida de Mandela como John Carlin, que estuvo más de una década compartiendo en Sudáfrica y siguiendo de cerca para medios internacionales sus años más críticos. Por lo tanto, es un enorme placer y un gran gusto, John, recibirte acá y dejarte el escenario para ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Ceres, muchas gracias a ustedes por estar acá. Y es para mí un enorme placer estar acá en Uruguay. Ahora, yo sé que todo el mundo lo dice, ¿no? Por cortesía, pero en mi caso lo digo de manera sentida y de corazón. Y corazón es la palabra indicada. Yo viví acá de muy chiquito, entre los 3 y los 10 años, en Buenos Aires. Mi padre era escocés, estaba en la embajada británica. Y veníamos de vacaciones, como no, a Uruguay y a Punta del Este, o más bien Punta Ballenas. Pero me acuerdo un año inolvidable, cuando yo tenía 6 años, vine a Montevideo a pasar las vacaciones de verano y fue la primera vez que me enamoré. O sea, entonces, por eso digo que de corazón siento un enorme placer estar acá en Uruguay. Estaba viviendo en una casa ahí por Carrasco, creo, íbamos a la playa, yo y Estela, que también tenía 6 años, no había nada raro acá, los dos tenemos 6 años, y aprendimos a nadar juntos, y después nunca más la vi. Si estás acá, Estela, identificate. Sería el comienzo de una película. Bueno, yo vengo de Europa, vivo en Barcelona, y ahora ahí lamentablemente no es época de amor, sino época de tambores de guerra. Concretamente ahí en nuestras fronteras o incluso dentro de la misma Europa, en Ucrania, y ahí cerquita Israel, en Gaza. A ustedes les queda lejos y ojalá que así siga, pero el hecho es que el mundo ahora en general está en una etapa peligrosa de guerra. Hay algo en Europa, obviamente nos sentimos mucho más, pero hay algo que evoca la atmósfera de los años 30 del siglo pasado. Se están rearmando muchos países en Europa occidental, Suecia y Finlandia, que siempre se opusieron a entrar en la OTAN, acaban de entrar en la OTAN. Y además, bueno, hace un par de semanas estuve en Ginebra, en Suiza, con un capo de la ONU que me dijo que en este momento hay más de 100 conflictos armados en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que todos estos conflictos tienen en común? En mayor o menor medida es como semilla la polarización, que es una palabra muy mañida, que la usamos mucho, pero no deja de ser la palabra correcta para definir nuestros tiempos.
Y el problema con la polarización, que así que vemos en países en paz, como por ejemplo España, donde vivo yo ahora, es que la conversación política se convierte en una especie de diálogo de sordos, intercambio de insultos, y aparte en los que la política se convierte en un juego, en un deporte sin reglas, en el que se vuelve casi irrelevante o secundario el tema de las políticas que cada partido tiene o qué piensan. O sea, la idea de servir al público es muy secundario a ganar el partido. Y todo se subordina a eso, y es la polarización que, si uno se descuida, se puede ser un camino muy resbaladizo para abajo. Puedes ir de ahí a deshumanizar al rival, demonizarlo, y una vez que llegas a demonizar, deshumanizar, ya se convierte en licencia para matar, y llegas al extremo que ves ahora, por ejemplo, en Israel, en Palestina. Entonces, la polarización es un tema sobre el que voy a hablar, y el problema que existe, y que seguro que acá no son absolutamente inmunes al contagio global de esto, hay que tener mucho cuidado porque se puede bajar por ese camino de resbaladizo muy fácilmente, y es la democracia de la que estamos hablando, que es la justicia, la libertad y la paz, y en general que conlleva la prosperidad. Hay que cuidar eso mucho y tener en cuenta también que no es ninguna garantía la democracia. Creo que la gente joven en particular hoy en día lo dan por hecho y la descuidan como un jardín, que no lo riegan, que no le ponen fertilizante. Pero la verdad que la democracia ha ocupado un porcentaje muy pequeño de la historia de la humanidad, y también hay que recordar que muchísima gente dio su sangre por esto, mucho sacrificio por ello, y que es un valor que vale la pena luchar para preservarlo. Entonces vamos a la figura de Nelson Mandela, cuyo entorno político era la polarización llevado a extremos. Bueno, ya había descendido por el camino de deshumanizar al rival, a las otras personas, y básicamente el entorno de Mandela, cuando yo llegué ahí particularmente a Sudáfrica, principios del 89, cuando seguía el apartheid puro y duro, era una situación en la que estaban todas las condiciones para una guerra. O sea, cualquiera que observaba objetivamente ese país decía que acá es absolutamente inevitable que va a haber una guerra. Había una desigualdad tremenda, una discriminación espantosa, una injusticia inimaginable. Aparte, era casi como una caricatura de un país injusto pre-guerra civil, por el tema de que estaba todo dividido en blanco y negro. O sea, era casi como un cuento para niños, era tan obvio lo que pasaba ahí. O sea, en resumen, el apartheid era que el 85% de la población, que por una casualidad biológica nació con la piel más oscura que otras, no podían votar, no podían vivir en los barrios más finos, más verdes, por ejemplo. O sea, la diferencia entre los barrios blancos y negros eran que los blancos eran todos verdes, con piscinas, con piletas, y ibas 2 kilómetros y era todo gris, no había árboles, no había pájaros. Bueno, era una discriminación atroz y una polarización absolutamente extrema. Y lo increíble de Mandela es que frenó ese proceso de descomposición y lo revirtió. Y Mandela lo que hizo básicamente fue evitar una guerra. Entonces, esto de que básicamente lo que Mandela fue evitar que una guerra comenzase. Ahora hay tantas preocupaciones en el mundo por parar guerras que ya están en camino, pero él las frenó antes de que empezara. Es mi única crítica realmente seria con la película Invictus, es que Clint Eastwood no transmitió la enormidad del peligro que había en Sudáfrica en una época en la que no solo estaban todos esos elementos objetivos de injusticia que conducían a una guerra civil, sino que había, durante la época, después de que Mandela salió de la cárcel, hubo un movimiento armado de la extrema derecha compuesto de 40.000 hombres, y eran hombres, no estoy siendo sexista, eran hombres armados con experiencia militar, y esa dimensión de la enormidad del reto que había en Sudáfrica no se transmite en la película Invictus, cosa que yo intenté convencerlo de que lo cambiaran, pero el guionista me dijo, mira, a Clint Eastwood le gustó, con lo cual, ¿quién sos vos para decirle a Clint Eastwood qué tipo de película va a hacer? Con la cual rápidamente me rendí. Pero bueno, hablé con Clint Eastwood y Morgan Freeman, conocí muy bien a Morgan Freeman
quedamos siendo amigos después. Pero fui a rodaje 2 veces y hablé con Clint Eastwood y le pregunté por qué él había decidido, cuando leyó este guión, decidió querer dirigir la película. Y me dijo que era, y cuando me lo contaba, y lo hablamos más de una vez, se quedaba totalmente perplejo, atónito, asombrado y admirado por la capacidad de Mandela de reprimir sus sentimientos de venganza y apuntar por la reconciliación y construir puentes. Mi teoría con Clint Eastwood es que esta película Invictus fue como una especie de forma de acto de contrición de su parte, de compensar el hecho de que a lo largo de casi toda su carrera hizo películas precisamente de venganza, de ojo por ojo. Sean las películas tipo El malo, el bueno, el feo, o la de Josie Wales, los de vaqueros, o sea Dirty Harry, las del policía en San Francisco, siempre ocurría algo malo, al principio había un malo y él lo vengaba. Y por fin yo creo que esto le dio una oportunidad de cambiar un poco el chip e ir por otro camino. Creo que eso fue lo que le trajo a Eastwood. En el caso de Morgan Freeman, que como digo lo conocí después mucho mejor, bueno, fui al rodaje con mi hijo, que tenía en ese momento de 9 años, y se hicieron súper amigos, cada mañana desayunaban juntos, y de ahí se forjó una linda amistad. Y unos años después fuimos juntos como turistas a Ruanda a ver los gorilas en la montaña, cosa que recomiendo mucho, por cierto, a propósito de nada en particular. Pero Morgan Freeman, él, cuando lo conocí, me dijo que él ya llevaba muchos años queriendo interpretar el papel de Mandela, que él había comprado los derechos a la autobiografía de Mandela, había contratado a media docena de guionistas con el intento de reducir este tocho de libro a un guión digerible y no pudo. Después apareció mi historia y dijo, acá está. Y él me dijo que quiso hacer la figura de Mandela, primero porque Freeman siempre interpreta personajes de cierto peso, cierta elegancia, clase, integridad y líderes. Y entonces, acá vamos al tema de Mandela, que ustedes casi todos, me imagino que tienen puestos de, no sé, diferentes escalas, pero de liderazgo, que tienen gente que trabajan bajo sus órdenes hasta cierto punto, me imagino. Y yo creo que Mandela ofrece un manual de liderazgo para cualquiera, manual para políticos totalmente, y da igual que sean derecha, izquierda, nacionalistas, lo que sea. Él es una lección ahí permanente, su vida, para un líder político, para un líder empresarial, para, no sé, líder de un equipo de fútbol, cualquier liderazgo. Él es un ejemplo que yo considero que es muy digno de estudiar y del que se aprende mucho. En parte porque, bueno, ante todo porque fue un tipo capaz, con una gran capacidad de persuasión. O sea, en vez de utilizar el miedo o la amenaza para imponerse y para que la gente siguiera su camino, él lo hacía a través de la persuasión. Y la política consiste en eso, persuadir a la gente que siga tu camino. Y él lo hizo a la maravilla, al extremo de que la gente más opuesta a él, que más miedo le tenía, de más extrema derecha, más racista de Sudáfrica, sucumbió a sus encantos y a su mensaje, como ahora les iré explicando. Entonces, liderazgo. Lo que voy a hacer ahora es les voy a contar una serie de anécdotas. Ahora ya he estado mucho acá en terreno abstracto y ahora se acabó. Ahora empezamos con anécdotas. Entonces, le voy a contar la primera vez que vi a Mandela de cerca. Yo, como dije, llegué a Sudáfrica como corresponsal para un diario inglés en enero del 89. Me tocó un año de observar el apartheid puro y duro, y un año después, en febrero de 1990, Mandela salió de la cárcel, que fue el día en el que tuve más trabajo en todos mis 40 años y pico como periodista. Y fue, al final, esa noche me fui a dormir, que fue el 11 de febrero de 1990, el cumpleaños de mi madre, por cierto. Me fui a dormir profundamente decepcionado y preocupado, porque durante los anteriores 10 años se había montado una campaña global pidiendo la liberación de Nelson Mandela, dirigiéndole una especie de mito que nadie ni siquiera sabía cómo era físicamente. Si él hubiera salido de la cárcel sin que nadie supiera, nadie lo hubiera reconocido, porque llevaba 27 años en la cárcel. Entonces él por fin sale, este colosal
evento mediático internacional, dio su primer discurso. Fue un horror, algo que le habían preparado sus camaradas del Partido del Congreso Nacional Africano, y fue absolutamente previsible, banal, aburrido. Y yo esa noche, después de un día de trabajo brutal, me fui a la cama pensando, qué decepción, tanta expectativa, y es un viejito que no se entera de nada, y que además él, cuando se fue a la cárcel 27 años antes, ni siquiera había televisión en Sudáfrica, con lo cual no está nada adaptado al mundo moderno. Esto va a ser una catástrofe. Y se suponía que salía de la cárcel para iniciar un proceso de diálogo, de negociación, para acabar con la apartheid, cosa que en ese momento parecía misión imposible. Pero la mañana siguiente, el 12 de febrero de 1990, dio su primera conferencia de prensa, que es para mí, o sea, yo he cubierto centenares de conferencias de prensa. Esta está por encima de los demás, pero por enorme distancia. Se hizo en la casa, en la mansión donde vivía el arzobispo Desmond Tutu, que también fue Premio Nobel de la Paz, como después lo sería Mandela, en Ciudad del Cabo, que es una ciudad preciosa, en las laderas de Table Mountain, que es uno de los lugares más espectaculares de la Tierra, está enorme en bola de montaña sobre el mar. Y ahí en las laderas estaba la casa de Tutu, era febrero, con lo cual era verano. Y la conferencia de prensa empezó a las 7 de la mañana. Mandela siempre nos hacía amanecer mucho a los periodistas. Y me acuerdo que antes de que empezara la conferencia de prensa lo vi llegar con su esposa Winnie, y me llamó la atención viéndolo de cerca. Tenía un porte como de majestad, era como un rey por naturaleza en su forma de moverse. O sea, el tipo emanaba algo, una fuerza animal o un carisma muy especial. Y ahí empecé a pensar, bueno, igual me equivoqué. Y aparte ya hablo de este porte majestuoso que tenía. Curiosamente, algo que poca gente sabe, pero él tuvo una reacción, ahora vuelvo a la historia de la conferencia de prensa, tuvo una reacción increíblemente cercana con la reina, la ahora difunta reina Isabel de Inglaterra. Tengo muchas historias y no me voy a quedar con todas estas anécdotas, pero de Mandela y la reina, pero les cuento una nada más, que unos años después de todo esto, cuando Mandela ya era presidente, un buen amigo mío, periodista, perdón, ¿me están escuchando bien? ¿O varía el sonido? ¿Está bien? Sí. Ok. Estaba mi amigo y su esposa, bueno, los dos son amigos, estaban cenando con Mandela en su casa, los tres, en una mesa. Y me lo contó mi amigo después, que están ahí cenando y de repente aparece una señora, una sirvienta de la casa de Mandela, con el teléfono, el portátil, era en aquella época antes de los celulares. Y le dice, mira, tiene una llamada importante, señor presidente. Y Mandela dice, no, estoy acá con mis amigos. Dice, no, pero es importante. ¿Quién es? Dice, la reina de Inglaterra. Y según mi amigo, Mandela explota una gran sonrisa y dice, Elizabeth, hello, how are you? How are the children? O sea, increíble. Nadie habla con la reina, ni siquiera su marido la llamaba Elizabeth. Entonces, resulta que tenía una relación súper así de amistad. Mandela se iba, después de que se jubilara de la política, se iba a Inglaterra, llegaba al aeropuerto de Heathrow en Londres y hacía lo que uno hace, llamaba a sus amigos, llamaba a la reina. O sea, yo lo sé porque conozco muy bien a su secretaria, que iba con él. Decía, hola Elizabeth, estoy acá. Ah, bueno, date una vuelta. Y así, bueno. Pero entonces vuelvo al tema más sustancial, que es esta conferencia de prensa. Entonces, éramos como 250 periodistas en este precioso jardín. Mandela estaba sentado en una mesa con miles de micrófonos, a los que miraba con cierta perplejidad, y una especie de artillería de cámaras, que para él también era algo desconocido. No había televisión, como dije antes, cuando él se fue a la cárcel en el año 62. Entonces, había periodistas de todo el mundo, o sea, cada uno era, la mayoría era gente que conocida, famosa en su país, que salía en televisión y todo. Entonces, hubo como 10 preguntas, y cada persona que hizo una pregunta que tuvo que identificarse por su nombre y el medio que representaba. Entonces, a mí me tocó hacer una pregunta. Y yo le pregunté, bueno, entiendo, señor Mandela, que usted va a iniciar ahora un proceso de negociación acá en Sudáfrica. Creo que tiene que haber detectado una nota de escepticismo, porque en ese momento parecía tan improbable como si se lograra una solución pacífica en
Y yo me esperaba una respuesta larga y complicada y me dijo, es muy sencillo, hay que reconciliar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos. Punto. Y me pareció genial. De repente pensé, este viejo no está tan viejito como me había imaginado. O sea, ¿cómo logró sintetizar eso con esa fórmula, ¿no? Reconciliar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos. O sea, exactamente tal cual era eso. Bueno, pero eso no fue lo más interesante, ni remotamente, de esta conferencia de prensa, en mi pregunta, sino que había un diario sudafricano del sector afrikaans de la población. Para explicar esto, los blancos, que eran el 15% de la población, que tenían todo el poder y todo el dinero, de ellos el 60% eran afrikaners, que eran gente básicamente de origen holandés, cuyo idioma es como una especie de adaptación del holandés, que ellos fueron los que inventaron el apartheid, es una palabra en afrikaans, apartheid, que significa separación. Ellos llevaron el aparato estatal, las fuerzas de seguridad, ellos eran los que llevaban el apartheid, los africanos. Había un diario, se llamaba Die Burger, El Ciudadano, que era el más de derechas, más pro-apartheid del país. Y entonces, con una valentía admirable, el tipo que era el jefe de política de este diario, Die Burger, cuyo nombre era Van de Westhuizen, y Van de Westhuizen es como, en afrikaans es como, no sé, González en español, y este tipo levanta la mano y dice, soy Van de Westhuizen del diario Die Burger, que además en sus editoriales había argumentado en contra de liberar a Mandela y en su día, 25 años antes, había pedido que a Mandela le dieran la pena capital en vez de la cadena perpetua, porque el fiscal pidió la pena capital para Mandela, al final no lo colgaron, lo pusieron en la cárcel. Entonces, este tipo había que reconocer su valentía. Entonces, se identifica, hola, soy Van de Westhuizen del diario Die Burger. Entonces, todos sabemos quién era, cuál era su diario, y nadie respiró durante, no sé, un par de segundos. ¿Qué va a decir Mandela? Bueno, Mandela explotó en una enorme sonrisa. Señor Van de Westhuizen, qué placer. Le he leído con mucho interés durante varios años. Haga usted su pregunta, por favor. O sea, y fue brillante. Y así, ahí entendí que el tipo estaba acá, que primero era astuto, era un zorro. Él estaba acá persuadiendo, si querés, manipulando. Pero se estaba ganando esta gente, estaba construyendo puentes con el enemigo. Y a través de este Van de Westhuizen, él después empezó una campaña. Mandela, las próximas 2 semanas se quedó con todos los periodistas estos africanos y se los metió a todos en el bolsillo, nos metió a todos en el bolsillo. Olvídense de objetividad periodística. O sea, una estupidez, nada. O sea, ahí no había posibilidad. Todos sucumbimos a su carisma, a sus encantos, a su integridad. Y ocurrió algo al final de esa conferencia de prensa que yo, como dije antes, he estado en centenares, algo que nunca volví a ver. Y ahí estaban 250 periodistas, casi todos muy curtidos, de todo el mundo. Hicimos algo que nunca he visto. Al final, todos aplaudimos. No se hace esto con los periodistas, no está permitido. O sea, igual con si sale, no sé, Brad Pitt, lo haces, pero no con... Hay que mantener la supuesta objetividad. Bueno, ahí todo eso se fue al carajo. Objetividad, nada con Mandela. Adiós. Y ese día escribí mi artículo, al día siguiente y escribí que, o sea, totalmente opuesto a la idea con la que me había ido a la cama el día anterior, que acababa de estar en la presencia del político más grande, más brillante que había conocido en mi vida y que seguramente que conocería. Y ahí me he equivocado mucho en la vida, pero ahí no me equivoqué. Entonces, pasando unos años para adelante, lo que pasó, yo estaba ahí en Sudáfrica, y Sudáfrica vivió 4 años, después de la salida de la cárcel Mandela en el año 90, absolutamente esquizofrénicos. Y yo también como periodista. Lo que quiero decir con esto es que hubo muchísima violencia y al mismo tiempo un admirable proceso de negociación que ha sido la base para muchísimas negociaciones que se han hecho en otros países como Irlanda del Norte o Colombia. Todos han estudiado el sudafricano, que fue el que como patentó esta forma de negociar la paz y la transición a la democracia. Pero
lo que se dio es que al mismo tiempo que estaban negociando la nueva constitución, la transición del apartheid a la democracia, hubo los últimos coletazos del sistema del apartheid. Y hubo fuerzas muy siniestras, clandestinas, que motivaron la violencia entre sectores de la población negra, y hubo más violencia en esos 4 años anteriores a que Mandela por fin llegara a la presidencia y se consolidara la democracia. Los 4 años de lejos más violentos, más sangre en 100 años en la historia de Sudáfrica. Y yo cada día me levantaba por la mañana, oía en la radio que había habido una masacre en X lugar, en Soweto, a un lugar cerca de Johannesburgo, donde yo vivía, y me iba, como otra gente iba a la oficina, yo iba a la masacre, veía ahí los cuerpos que les habían metido lanzas o los habían disparado o acuchillado, y después iba a hablar con la madre que le acaban de matar el hijo, entraba en su casa, me daba siempre una taza de té, me contaba su historia. Esto era casi una rutina. Y después por la tarde iba a un lugar llamado el World Trade Center, donde se celebraban estas negociaciones tan civilizadas y tan racionales. Entonces, en este contexto, hubo una vez una masacre particularmente atroz en un lugar llamado Tokosa, una especie de gueto negro, a, no sé, 15 a 20 minutos del centro de Johannesburgo, y mataron a, no sé, 65 personas, incluyendo un par de bebés y qué sé yo. Bueno, entonces la gente ahí en este lugar Tokosa estaba absolutamente en plan de guerra, mientras Mandela estaba en plan de paz, de no hay que ir por el camino del ojo por ojo, porque como decía Gandhi, ojo por ojo hace que todo el mundo se vuelva ciego. Esa era la ruta de Mandela, pero le costaba a Mandela aguantar la presión de su gente. Entonces él fue a este lugar Tokosa, a un estadio de fútbol, donde había como 20.000 personas, y él fue a hablarles. Y yo llegué antes que él al estadio, donde estaban los periodistas en el círculo central, y había una mesita en la que alguien había dejado en un papel un mensaje que ponía: Mandela, don't talk to us about peace, we don't want peace, give us weapons, give us arms, Mandela, no more peace, now it's time for war. Supongo que todos hablan inglés más o menos, ¿no? ¿Que entendieron? Espero. Bueno, básicamente, no nos hables de paz, queremos armas. Entonces llega Mandela en un helicóptero, y me acuerdo que él fue al Círculo Central, vio esta mesita y leyó esto, y me acuerdo, lo vi leyéndolo, y fue así, ok. Entonces empezó a hablar, y básicamente se convirtió en una especie de conversación, de debate casi, entre Mandela y 20.000 personas que estaban en su contra, que al mismo tiempo lo veneraban, porque era el mito, era la leyenda viva, que había estado 27 años en la cárcel por la causa, pero ya la gente ya no aguantaba más. Entonces Mandela empieza a hablar de que hay que, a la gente que está viniendo a atacarles hay que ir a hablar con ellos, y la gente, pero por favor, Mandela, no me jodas, ¿qué está diciendo? ¿No? Y empezaron así cánticos, we want arms, interrumpían a Mandela. Y Mandela como que les contestaba, decía, miren, tenemos que ser gente madura, tenemos que pensar en el futuro, tenemos que asentar las bases para una democracia, que es a lo que hemos estado apuntando. No podemos permitir que esta gente que nos está provocando, que lo que haga es que hunda nuestro proyecto democrático en sangre. Es lo que decía. We're going to drown democracy in blood. Lo decía. Y la gente no se convencía y seguían we want arms. Y Mandela, me acuerdo, de repente dijo, miren, yo estoy a favor de la paz y de intentar convencer a nuestros enemigos. Si ustedes no están conmigo, yo renuncio como líder de ustedes y me voy a mi casa al campo. De repente, la multitud, los 20.000 personas, se oye un rum, todos empiezan a hablar. Y de repente, y Mandela dice, bueno, ¿qué dicen? O sea, ¿seguimos con esto de que quieren armas o siguen mi camino? Y lo que pasó es que poco a poco, este increíble diálogo, Mandela con 20.000 personas, lo va ganando, se los va ganando. Y al final de un discurso de 45 minutos, todo el estadio rendido, todos cantando Nelson Mandela, Nelson, o sea, todos rendidos. O sea, esto es lo que tenía una capacidad increíble, tanto a nivel masas como a nivel particular, para convencer a la gente. Entonces, vamos adelante un poco. Se logra pacificar más o menos el país, y se llega a elecciones en 94, o sea, sí, ahora van a ser
30 años, Dios mío, qué horror. 30 años serán ahora en abril, de las primeras elecciones democráticas en la historia de aquel país. Me acuerdo, yo vivía en una casa muy linda, tenía una señora, una mucama que vivía conmigo, con la que sigo en contacto hoy, 30 años después, y era negra, y me acuerdo que yo la llevé en el auto al lugar a votar, y estaba en la fila, y estaba en la cola, estaba con personas blancas y negras, todas juntas, que ya esa imagen ya era fuertísima, en un país donde solo habían votado los blancos hasta entonces. Y cuando salió después de votar, le dije, se llamaba Henrietta, le dije, Henrietta, it's like Christmas, isn't it? Y me dijo, no, Johnny, le llamaba Johnny, no, Johnny, this is much more than Christmas. Fue algo muy conmovedor para ella y me acuerdo en Soweto también fui a una cola que la gente empezó a hacer cola como a las 2 de la mañana y había colas de como, no sé, medio kilómetro. Hablé con un señor en una cola en Soweto, negro por supuesto, tenía como 80 años y ahí estaba a las 3 de la mañana, yo me levanté muy temprano ese día, ahí estaba en la cola, a como 200 metros del primero. Y le digo, señor, ¿por qué está usted acá? Y me dice, bueno, es que estaba preocupado que quizá me iba a morir y no quería morirme antes de votar, con lo cual he venido acá. Eso es la ilusión que provocó en la gente. Bueno, Mandela llega a la presidencia, la gran inauguración, que viene gente de todo el mundo, vino el actual rey británico, vino Fidel Castro, vino toda la fauna, así, reyes, presidentes del planeta. Y el día siguiente, Mandela se presenta a su primer día de trabajo como presidente. En un lugar que se llama The Union Buildings, que es la casa presidencial en Pretoria, donde solo había habido, bueno, obviamente solo presidentes blancos y todo el staff habían sido todos blancos, salvo los jardineros y las señoras de la limpieza. Entonces, un tiempo después, cuando estaba haciendo, no sé si mi libro o un documental, también he hecho 3 libros sobre Mandela y 2 o 3 documentales, pero bueno, fui a entrevistar a un señor llamado John Reinders, que era un africáner, enorme, grandote, era como un jugador de rugby, segunda línea, era un gigante, una especie de heladera humana. Y él estaba trabajando en la casa presidencial años después de que Mandela hubiera ya dejado la presidencia. Y este señor le fui a hablar sobre Mandela. No paraba de llorar. O sea, cuando entrevisté a los jugadores de rugby para mi libro, que después se hizo la película Invictus, hablé de los 15 jugadores que ganaron la final, hablé con como 10 de ellos. Todos unas bestias humanas. Todos lloraron cuando los entrevisté. Y no recordando su gloria en ganar el Mundial, sino en todos los casos recordando la generosidad y la grandeza de Mandela. Todos lloraban. O sea, hablé también con el último ministro de Justicia de Sudáfrica. O sea, qué título más grotescamente paradójico. Durante los últimos 10 años del apartheid. El tipo que también era ministro de Prisiones. Y cuando lo entrevisté, también lloraba hablando de Mandela, porque lo conoció cuando estaba en la cárcel, antes de que lo liberaran formalmente. Y me dijo, de manera un poco pomposa, me dijo, yo he estudiado la historia de la antigua Roma y Grecia, y para mí Nelson Mandela encarna las 3 grandes virtudes romanas, dignitas, honestas, gravitas. Y mientras lo decía, chorreaba lágrimas. Hablé con el que fue el último jefe de los servicios de inteligencia del apartheid, el tipo quizá sobre el que había más consenso en el planeta, que era el malo, porque el apartheid era algo que denunciaba tanto ambos polos de la Guerra Fría. O sea, la Unión Soviética y Estados Unidos estaban de acuerdo en lo que decía Naciones Unidas, que el Sudáfrica con el apartheid era el enemigo de la humanidad. Entonces, este tipo, el jefe de inteligencia, era el más malo de los malos. Después lo entrevisté, después también. Él también conoció a Mandela en la cárcel. Lo vio 60 veces en la cárcel en secreto antes de que lo liberaran. Y pasé todo un día entrevistando a este tipo, Neil Barnard, que era como una víbora de persona. Pero cuando hablé con él, no lloraba porque creo que era biológicamente incapaz de soltar lágrimas, pero
cuando se refería a Mandela, no se refería a Nelson Mandela o el presidente, siempre se refería a él como the old man, el viejo, como si hubiera estado hablando de su papá. O sea, también, todos sucumbieron. Bueno, entonces el caso de este señor Heladera, el que fue jefe de protocolo cuando yo lo vi, después de que Mandela dejara la presidencia. Bueno, resulta lo siguiente. Mandela, el día después de la inauguración, donde estaban Fidel Castro, el príncipe Carlos y todo el resto del mundo, Mandela llega al trabajo temprano. Pero este señor John Reinders llega al trabajo antes que Mandela. Llega a las 6:30, va a su oficina, a su despacho, en la casa presidencial, con un par de cajas para poner todas sus pertenencias y llevárselas, porque obviamente llegaba Mandela al poder y él se iba. Y aparte se había tomado la precaución de encontrarse otro trabajo en el servicio público, en el funcionariado. Entonces me dijo, John Reinders, ahí estoy con él, el llorón este gigante, otro más. Y me decían, bueno, ahí estaba, poniendo mis cosas en las dos cajas, cuando alguien toca la puerta. Dice, sí, pase, y es Mandela, que él acaba de llegar, eran como la hora, las 7:15, Mandela siempre llegaba muy temprano al trabajo. Y me dice, y Mandela se me presentó, hola, soy Nelson Mandela, como si fuera necesario. ¿Y usted cómo se llama? Llama John Reinders, le dice. Ah, bueno, mucho gusto. Mandela, ¿qué está haciendo con estas cajas? Bueno, es que usted llega al poder, su partido, y yo llevo 10 años acá, dice John Reinders, trabajando para sucesivos presidentes blancos, obviamente en el sistema del apartheid, y me voy a ir. Dice, Mandela es así, ajá. ¿Y dónde tiene un trabajo en otro lugar? Sí, sí, por suerte me han dado otro trabajo. ¿Y dónde es eso? Y John Reinders dice, en el departamento de prisiones. Mandela dice, mire, yo conozco muy bien ese departamento, no se lo recomiendo para nada. Y le dice, mire, honestamente, hablando en serio, usted es jefe de protocolo. ¿Yo qué sé de protocolo presidencial? ¿Qué saben mis compañeros de mi partido? Por favor, lo necesitamos a usted acá. Le ruego que se quede. Denos la oportunidad. Si después de un tiempo no le gusta, ningún problema. Pero quédese. Bueno, y Reinders ahí, claro, como todos sucumben a Mandela, él también sucumbió, empezó a vaciar sus cajas. Y Mandela le dice, mire, ¿podría hacerme un favor y organizar una reunión con todo el staff de la Casa Presidencial de acá a 1 hora, en el salón ahí grande que tenían? Y Reinders dice, sí, cómo no. Entonces, y estas son, creo que, le está hablando hasta ahora de lo macro, ¿no? De estar ahí debatiendo con 20.000 personas o hablando con la prensa internacional. Esto es Mandela liderazgo en lo micro, pero también en eso fue un maestro. Entonces, 1 hora después, Mandela entra en este salón donde hay como 120 personas del staff presidencial, todos blancos, hombres y mujeres. Entonces, antes de que Mandela les hable a todos, saluda a cada persona, le da la mano a todos, le pide su nombre, de dónde son, alguien le dice que es de un pueblito o no sé dónde, y sí, yo estuve una vez, qué sé yo, bueno, así. Entonces, por fin se dirige a todos y les dice, mire, entiendo a través del señor Reinders que muchos de ustedes se piensan ir y que incluso han conseguido trabajos en otros lugares, pero miren, yo les quiero decir a todos, y eran 120 personas blancas que habían trabajado todos para los gobiernos del apartheid, necesitamos su experiencia. Nosotros no sabemos gestionar una casa presidencial. Así que, por favor, les ruego que se queden. Y se quedaron todos. Y yo después conocía a algunas de estas personas años después y lo veneraban a Mandela porque siempre era tan atento, tan cortés. Para él el tema de color de piel era irrelevante. Este es uno de los motivos por los cuales, volviendo a Morgan Freeman, que él me dijo que quería hacer ese papel, porque Freeman no es una persona negra, por supuesto, pero discrepa mucho con los movimientos más radicales negros de Estados Unidos, que son mucho más de enfrentamiento. Él es mucho más Freeman, en plan Martin Luther King y Mandela, que hay que juzgar a la gente no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Not the color of the skin, but the content of their character. Y así es Mandela, así fue Mandela. O sea, yo nunca, que tuve muchísimo trato con él. Muchas veces que hablamos, muchas veces que lo entrevisté, muchas veces que he estado con él. Y nunca tuve la más remota sensación de que éramos ni siquiera diferentes racialmente o que existía el más mínimo resentimiento, incluso conciencia de su parte de que éramos diferentes. Entonces, esto es lo que vi
después, a lo largo de los años, con gente que trabajó con él. Lo típico era, me decían, que iban caminando por un pasillo en la casa presidencial, pasaba una secretaria, Mandela sabía que esa secretaria, su madre la habían operado el día anterior y le preguntaba qué tal estaba la madre, así. Era ese tipo de micro detalle, micro respeto, micro atención a la gente, que hizo que todos se enamoraran de ellos. Pero yo esto lo vi solo una semana después de este encuentro que les acabo de contar entre John Reinders y Mandela y toda la gente del staff presidencial. Porque yo fui el primer corresponsal extranjero en entrevistar a Mandela después de que llegara a la presidencia. Y fui ahí a la casa presidencial, donde había estado muchas veces antes. Solo había presidente blanco, por supuesto, y de repente ahí está Mandela. Entonces entré en su despacho, que era enorme, era como el tamaño de una pista de tenis, y él vino a la puerta a recibirme. Y sonrió, y hello John, how are you? Y me pide disculpas. Digo, why? Dice, bueno, porque ha habido mucho trabajo para ti y tus compañeros periodistas, porque hemos tenido la campaña presidencial, pero también no se sabía si iba a haber guerra o paz. O sea, ha habido mucho... Dice, sí, señor Mandela, le agradezco mucho la compasión que siente usted por mí, pero comparado con el trabajo que tiene usted, lo mío ha sido ridículo. Me dice, sí, John, sí, cómo no. Pero vos no pasaste la mayor parte de tu vida adulta haciendo el vago en una isla como yo. O sea, la isla fue la cárcel donde él estuvo. Él siempre hacía estas bromas también, era muy fino, porque él sabía que la gente en su presencia se sentía un poco intimidada y era habitual en él hacer una pequeña broma en su contra, como para rebajar su nivel y recordarnos que éramos todos seres humanos y que él es uno más al final, que no te acaba de convencer, pero un poco. Bueno, pero lo importante es que hicimos esta entrevista, nos sentamos ahí con la grabadora. Me dio una noticia muy importante, una exclusiva, que dijo que él iba a servir como presidente un mandato de 5 años y después se iba, lo cual es bastante tremendo en África, en América Latina, en Europa, en cualquier lado. A los 80 años, 81, él se iba a ir. Una lección que, por ejemplo, podía aprender Joe Biden, pero ese es otro tema. Sí, yo es lo que yo le diría. Pero fue un mensaje muy potente que mandó ahí. Yo voy a servir un término presidencial y me voy. Y lo cumplió. Bueno, pero lo más interesante, incluso que eso para mí, en mis recuerdos, fue que como a los 15 minutos de empezar la entrevista conmigo, entra una señora blanca, se llamaba Mrs. Coetzee. Coetzee es otro de estos nombres típicos africanos, como, no sé, Pérez en castellano, en español. Entra la señora Coetzee, que también después descubro había estado 15 años trabajando para sucesivos presidentes blancos, con una bandeja, y nos trae té para Mandela y café para mí. Y Mandela estaba respondiendo a mi pregunta cuando entra esta señora en esta oficina enorme, entra y se interrumpe en el medio de la frase y se pone de pie. Hay una señora ha entrado en la habitación y se pone de pie y la saluda, señora Coetzee, qué placer verla, ¿cómo está usted? Bla, bla, bla. Y Mandela sigue hablando con ella mientras ella nos pone el té y el café y todo esto. Y Mandela no se vuelve a sentar ni a dirigirme a la palabra hasta que la señora Coetzee, cuyo único trabajo en la vida consistía en traer el té al presidente, había salido de la oficina. Entonces, creo que lo importante de todo esto, aparte de... Esto es liderazgo, creo, liderazgo del que se gana la gente, porque la gente al final, esos blancos que se quedaron ahí hubieran dado sus vidas por él, al poco rato. La señora Coetzee seguramente después de una semana. Pero lo importante, la esencia de todo, creo que espero haberles comunicado que Mandela era una persona de enorme carisma, de fuegos artificiales, de este porte majestuoso, grandes gestos, mucha valentía, todo. Pero nada de esto hubiera servido para nada si no hubiera sido por la cualidad esencial, fundacional de su éxito como líder, que es la integridad. Y lo que quiero decir por integridad es una coherencia entre los valores que él predicaba y su comportamiento en privado, lejos de todo. Era un tipo absolutamente consecuente, íntegro. El mensaje que predicaba Mandela básicamente se reduce a una palabra: respeto. O sea, el respeto es lo opuesto al racismo, por ejemplo. Pero el respeto a todos. Entonces, él respetaba por igual a la señora Coetzee, que traía el té,
que la reina de Inglaterra. Él no discriminaba. Y tengo miles de historias, de anécdotas que lo demuestran, que él con el lavaplatos se va a Washington, a la casa donde se quedan los jefes de Estado, y el gerente de este lugar me cuenta un amigo mío que durante 30 años ahí nunca vio a nadie que había generado más respeto y cariño entre el staff del Blair House, que es donde se hospedan los que visitan el jefe de Estado, que Mandela. Porque el primer día llega y entra en la cocina y da las gracias al cocinero y a la señora que lava los platos, y así siempre. Esa integridad entre el mensaje de respeto, que es la esencia de todo lo que él predicó y todo por lo que luchó, y su comportamiento en privado. Entonces uno eso lo huele, lo capta, esa integridad. Como tenemos sistemas, yo creo, no del todo racionales para detectar cuando una persona va en serio, es coherente. Y si una persona tiene eso y se lo transmite con esa capacidad de convencimiento que tenía Mandela porque era verdad, entonces muchísimo más posible que vas a poder convencerles que sigan tu camino. Entonces, un ejemplo, entre muchos de esto, es ahora, vuelvo un poco en el tiempo, a sus años en la cárcel. Yo conocí bien a uno de sus carceleros, blancos, un señor llamado Christo, como Cristo, pero con una H, C-H-R-I-S-T-O, Christo Brand, brand como marca, Christo Brand. Y era un africano, o sea, la clase opresora, digamos. Y era un tipo de, bueno, no un alto nivel educativo, un tipo educado básicamente, criado en el racismo, que era el carcelero en la isla, en Robben Island, que era como el Alcatraz sudafricano, donde pasó la mayor parte de sus años de cárcel Mandela. Entonces, este señor Christo Brand, que yo lo llegué a conocer bastante bien, él era el que literalmente le cerraba la celda cada noche. Era una celda diminuta. Yo he estado en la celda, en Robben Island, que era ese tipo alto como yo, y él se ponía horizontal, casi la pared, daba la cabeza con la pared y los pies, o sea, un margen como así. Bueno, entonces este Christo Brand era su carcelero literalmente. Mandela se hizo amigos con él, en parte porque es un tipo simpático y hace veo con la gente, pero también siempre hay un punto de astucia, de cálculo en Mandela también. Él pensó, mira, yo voy a conocer a estos africanos, voy a ver cómo son, porque él estaba convencido, no sé cómo, porque le condenaron a una cadena perpetua, o sea, se iba a pudrir en la cárcel, pero él sabía, no sé cómo, que un día iba a salir. Y se quiso preparar para ese día. Entonces, a través de este carcelero y otros carceleros, y el jefe de la prisión que los conoció, él fue entendiendo, haciendo el esfuerzo de entender a los africanos, al enemigo. Y además aprendió el idioma, el afrikaans, que él no lo hablaba antes de ir a la cárcel, lo aprendió. Y sus colegas, compañeros presos políticos decían, ¿pero qué estás haciendo? Aprendiendo la lengua del opresor. Vos callate, yo tengo mi plan, déjenme. Entonces, bueno, ahí estaba. Entonces, se hicieron amigos, Mandela y Christo Brand, un chaparrito que le encarcelaba cada noche. Y Mandela le recriminaba, le decía, mira, vos sos un tipo inteligente, Christo, ¿por qué no estudias un poco más y puedes hacer un poco más con tu vida? Y Christo no le hacía falta. Y Mandela le escribía cartas a la señora, la esposa de Christo Brand, diciéndole, mire, por favor, dígale a su marido que estoy frustrado, usted empújele para que estudie, para que mejore sus capacidades de vida. Bueno, así fue. Entonces, una cosa, si lo piensan, de estar en la cárcel muchos años, especialmente en un lugar tan lejano como Robben Island, una cosa terrible es que uno nunca ve niños, nunca ve niños, nunca. Pasan los años y no ves a niños. Y Christo Brand se hizo consciente de esto y de que Mandela echaba de menos no poder ver a niños. Entonces, después de como 8 años de Mandela en la cárcel, de sus 27 en total, Christo Brand y su esposa tienen un hijo, un nene. Le llaman Bram, B-R-A-A-M, Bram Brand. Le ponen Bram. Y Christo Brand hace algo tremendamente peligroso, que lo hubieran metido en la cárcel a él si lo descubrieran, si lo hubieran descubierto. Él se llevó muy clandestinamente en un bolso al bebé a la cárcel, en el barco, a la isla, para que Mandela pudiera ver y tocar un bebé. El bebé tenía como 3 meses. Y me dijo Christo Brand que le entregó el bebé a Mandela, el bebé blanquito, ¿no? El enemigo en teoría, pero
Y me dijo Christopher Brand que Mandela lo agarró en brazos y le caían las lágrimas a Mandela, que no era un tipo de lágrima como estos llorones africanos, pero en esta ocasión sí. Y ahí se forjó algo muy lindo entre Christopher Brand y Mandela. Pero la historia sigue. Primero voy a adelantar un poquito. Mandela cumplió 80 años cuando era presidente, invitó también a celebridades de todo el mundo y le pagó el viaje a Christopher Brand de Cape Town a Pretoria, que eran con 2 horas de vuelo. Fue la primera vez que Christopher Brand se subió a un avión. Mandela lo invitó a esta gran gala y ahí estaba. No se olvidó de él tantos años después. Pero lo mejor es lo siguiente, lo mejor y lo peor también. Mandela, cada año, cuando el nene Bram Brand, cumplía años, le escribía una carta. Inevitablemente, al principio, el niño no la podía leer, era como para los padres. Pero Mandela, pasan los años, eran como 20 años más de cárcel que le quedan hasta que saliera. Y cada cumpleaños de Bram, Mandela le escribe una carta. Y cuanto más mayor se hace Bram, más consejos le da y más todo. Bueno, Mandela sale de la cárcel. Tiene este trabajo brutal político de parar la violencia y convencer a estos que se dieran el poder y todo esto. Nunca se olvida, incluso cuando es presidente, le escribe la carta anual a Bram Brand, este chico africáner, blanco. Mandela deja la presidencia en el 89 y un par de años después está en su casa, ya está bastante retirado, aunque sigue activo, tiene ya 82 años, 3, y le llega la terrible noticia de que Bram, el chico ha muerto en un accidente de coche. Inmediatamente llama por teléfono a Cristo, que está en su casita en Ciudad del Cabo, una casita muy humilde. Mandela estaba a 2 horas al norte en avión en Johannesburgo, y le dice, Cristo, lo siento muchísimo, qué terrible, quiero ir al entierro. Le dijo, no, señor Mandela, muchas gracias, pero ya lo enterramos hoy. Y Mandela le dice, bueno, igual, mañana me subo a un avión y voy a Ciudad del Cabo a verte. Y se fue el día siguiente a Ciudad del Cabo y se pasó toda la tarde con Christopher Brand, no sé, dándole las condolencias. Mandela perdió un hijo también en un accidente de coche cuando él estaba en la cárcel, tuvieron cosas en común. Pero el tema acá es que tanto con, no sé, la señora Coetzee de cierto modo, pero que un estado más puro aún con Christopher Brand y con este chico, lo que demostró Mandela es que lejos de cualquier beneficio político, electoral, lo que sea, él hacía esto, porque esto nadie lo sabía, yo me enteré años después, esto lo hacía, y esto es esa integridad, esa coherencia de la que hablo entre el respeto que predicaba y el respeto e incluso el cariño que él mostraba lejos de las cámaras, lejos del escenario político. Voy a acabar con la siguiente historia. Un general, ex general sudafricano, que había sido el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas sudafricanas durante el apartheid, jefe de Marina, Fuerza Aérea, Ejército Terrestre, durante 5 años, en los años 80. O sea, él fue el enforcer del apartheid, porque el apartheid no funcionaba sin esa presión militar, sin el aparato de seguridad. Y después se retiró en el año 85. Bueno, en el año 93, estamos a un año de las elecciones sudafricanas, la cosa está avanzando. Todavía no estamos seguros si va a haber guerra, si va a haber paz, pero ahí seguíamos, ahí seguíamos. Y la extrema derecha decide que basta ya, básicamente afrikaners, y deciden tenemos que irnos a la guerra contra este plan democrático de los terroristas, comunistas, que yo. Mandela de comunista no tenía nada, aparte siempre se peleaba con los comunistas en la cárcel, pero bueno, es otro tema. Pero, y yo fui a un evento en el que se reunieron todas las hordas de la extrema derecha para declarar la guerra a esto y frenar este plan democrático, elecciones para todos, blancos y negros, les parecía una herejía a estos tipos. Y fue en una ciudad llamada Potchefstroom, en el centro geográfico de Sudáfrica, donde se celebró una especie de como de Nuremberg de los nazis. Estaban todos vestidos con uniformes neonazis, tipo color como marrón,
con insignias que eran como svásticas, muchos a caballo. Y en este evento, que había miles y miles de personas, todos armados y todos con experiencia militar, todos habían luchado en guerras, que habían estado en guerras en Angola y en Namibia, los sudafricanos, y ahí convocan a este general, cuyo nombre era Constant Viljoen, que había sido el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, y lo llaman al escenario y le piden que él sea el líder del gran movimiento de oposición a este plan siniestro, terrible, antiblanco, racista de Nelson Mandela. Y él acepta el reto y da un speech ahí durísimo. Vamos a ir a la guerra como nuestros antepasados contra los británicos hace 100 años. Esto va a ser la segunda lucha de la liberación de los africanos. Y todo en plan bélico total. Y se calculaba que tenía como 40.000 hombres, como dije antes, esta parte que se perdió Clint Eastwood en Invictus, tenía como 40.000 hombres armados con experiencia militar. O sea, mucho más que suficiente para realmente destruir todo el plan de Mandela y ahogarlo en sangre. Entonces ahí está, estuve en este evento fundacional y después el general fue de un lado a otro dando sus speeches y diciendo vamos a la guerra, vamos a la guerra, vamos a la guerra, y de repente se le presenta un obstáculo inesperado a Mandela que solo pensaba que tenía que convencer al gobierno. No, este fue el obstáculo más duro a que se opuso. Fue como, no sé, Ulises, después de la guerra de Troya, se va a Ítaca y tiene que superar todo tipo de obstáculos. Este fue el más duro de todos los que tuvo que superar Mandela. Entonces, ¿qué hace Mandela? ¿Ir a la guerra contra el general Constant Viljoen? No. A través de canales clandestinos le manda un mensaje al general y le dice, mire, general, tenemos que vernos. Esto no se supo en su momento y yo solo me enteré años después, nadie lo supo. Pero el general aceptó la oferta, que le honra, y él apareció en casa de Mandela, casa privada que tenía en Johannesburgo Mandela, con dos otros tipos, dos militares, a verle. Y esto que les voy a contar ahora, de ahora en adelante, me lo contó todo el general, que yo lo vi años después. Nos vimos en un bar en Ciudad del Cabo, allá al lado de la playa, un lugar tan diferente a cuando lo había visto en esta especie de Nuremberg nazi unos años antes. Y yo les voy a contar ahora, me lo contó el general Constant Viljoen. Y me dice que toca la puerta de la casa de Mandela y para su sorpresa, Mandela le recibe, no un sirviente o una sirvienta, sino Mandela. Y le recibe otra vez más con su famosa sonrisa. Y le recibe en su idioma, el afrikaans, el que se había tomado la precaución de aprender en la cárcel años después, precisamente para un momento como este. Y me dice el general que al ver la sonrisa de Mandela, al ver que él le abre la puerta, al ver que le habla en su idioma, ya se empieza a confundir, se le rompen todos los esquemas. Él había llevado, volviendo al principio de lo que estaba diciendo, había ido mucho más allá de la polarización al siguiente paso, deshumanización, demonización. O sea, Mandela era, no sé, él veía a Mandela como nosotros en nuestro momento vimos a Bin Laden. Osama Bin Laden, era Osama Bin Laden para él. De repente Osama Bin Laden es un tipo simpático que recibe en su lengua cortés con una gran sonrisa. Y ahí ya el general no solo está confundido, sino que se está empezando a desarmar. Y Mandela le dice, bueno, general, mira, vamos a reunir nuestras dos delegaciones en una mesa acá, pero antes sugiero que usted y yo nos sentemos acá en el salón. Entonces van al salón y se sientan, y hay una tetera y un par de tazas. Y esto, como le digo, todo esto me lo contó el general. Y me dice, y Mandela le dice al general, ¿toma usted té, general? Y el general dice, sí. Mandela le sirve el té en la taza. ¿Toma usted leche? Sí, un poquito. Y Mandela me puso la leche. Y dice, ¿toma usted azúcar? Sí, una cucharada. Y Mandela me puso la cucharada. O sea, este es el enemigo mortal de Mandela. O sea, lo tengan claro, ¿no? Tengan la situación. Entonces me lo cuenta el general, me dice, y yo solo tuve que revolverlo, nada más. Estaba como... Entonces Mandela dice, bueno, ahora hablemos en serio. Están los dos solos, ¿no? Y dice, mire, entiendo que usted, general, está pensando en ir a la guerra con toda su gente contra nosotros y nuestro plan democrático. ¿Es verdad? Y el general, que es un tipo honesto, cabal, un buen militar,
Dice, sí, señor Mandela. Mandela dice, bueno, mire, yo le entiendo. O sea, no lo justifico, pero lo entiendo. Si yo hubiera nacido en las condiciones que usted nació, blanco, en Sudáfrica, en una granja, ahí en el norte del país, seguramente pensaría como usted. Y son cosas del destino o de la suerte, o llámalo lo que quieras, que yo estoy acá y usted está ahí. Pues yo entiendo. Mandela tenía una capacidad de meterse en la piel de su rival, que era importantísimo. Como dice el gran estratega chino del año, no sé, hace 2500 años, Sun Tzu, que lo más importante para ganar una batalla o una guerra es conocer al enemigo. Mandela conoció al enemigo y conoció a este tipo. Y le dice, bueno, señor general, entiendo sus temores, volviendo a esta fórmula, ¿no? De aspiraciones negras y temores blancos. Pero le propongo lo siguiente, que usted sí puede ir a la guerra y usted sabe mucho más de guerra que nosotros, saben utilizar armas, pero nosotros tenemos los números, mucha más gente y tendremos el apoyo internacional. ¿Correcto, general? El general dice, sí. Con lo cual, señor general, le digo lo siguiente, que la única solución, no, la única conclusión posible a la que usted propone es la paz de los cementerios. ¿Correcto? El general piensa y dice, ¿se toma usted? Dice, sí, vale. Con lo cual, general, le propongo que hablemos hoy y volvamos a hablar y busquemos una solución pacífica a esto. Bueno, entonces, esto es lo que me contó el general. Después se reunieron 2 o 3 veces más, absolutamente clandestino. Nadie se enteró hasta años después. Y Mandela fue poco a poco socavando toda la narrativa, todo el cuento que tenía este señor en la cabeza. Y claro, la mayoría de las guerras son productos no de cuestiones económicas o territoriales, incluso ideológicas, son de cuentos, de narrativas que la gente, de mierda que la gente se mete en la cabeza. Y el general Fayoum era un caso de esto, ¿no? Entonces Mandela le fue ganando, convenciendo. Y me dijo el general que él sufrió, porque llegó un momento en el que realmente pensó, Mandela lo estaba convenciendo. Y dijo, bueno, pero ¿qué le voy a decir a mi gente? Le voy a decir que ahora, después de todo este lío que hemos montado y todos los discursos que he dado, que dejen las armas, que se acabó, que todo bien, ¿cómo lo voy a hacer? Y me dijo que sufrió el general, no dormía. Y la pregunta era, ¿puedo confiar en este hombre o no? ¿Puedo confiar en él? Y al final decidió categóricamente que sí, precisamente porque le había transmitido esa integridad a la que me refiero antes, algo que uno huele en un ser humano y que es producto de haber hecho cosas concretas en la vida real, como esa relación de lealtad que tuvo con su carcelero Christo Brandt, entre miles de casos más. Y al final el general se rinde a Mandela y sale y declara, da un speech, dice, compañeros, no, vamos a dejar las armas. Se acabó, no vamos a la guerra. Y no se quedó en eso, sino que legitimó todo el plan, todo el proceso de Mandela, anunciando que iba a crear un partido político que iba a participar en las primeras elecciones democráticas, no raciales, de la historia de Sudáfrica. Creó un pequeño partido que se dedicaba básicamente a defender los derechos de los blancos y participó, o sea, no hubo guerra, se acabó todo eso, se llegó por fin, o sea, por los pelos, porque quedaba poco tiempo, pero en abril del año 94 se celebraron estas elecciones en las que mi mucama me dijo, "It's more than Christmas, Johnny". Y el general, su partido consiguió como 5 o 6 escaños en el nuevo parlamento multirracial, el primero de la historia de Sudáfrica. Y me acuerdo que fui a la inauguración del primer parlamento democrático, multirracial de la historia de Sudáfrica. Yo estuve ahí, estuve como arriba, y era el mismo lugar donde había estado el parlamento hasta entonces, que eran todos blancos, y no sé, había como 140 escaños, todos hombres blancos, salvo 1 o 2 mujeres como mucho, todos ahí con sus trajes grises, casi todos afrikaners, todos, la gran mayoría a favor del partido del apartheid. Y de repente, en el mismo lugar que habían puesto más asientos, más gradas, había de repente ahora 500 diputados, y era, como decía el arzobispo Tutu, era the Rainbow Nation, la nación del arco iris. Estaban todos los colores. Había como 35% mujeres
y había gente, bueno, blancos, mulatos, hindúes, chinos, negros, todo el mundo estaba representado, malasios, había de todo. Y era como una fiesta. Y la gente estaba bailando y cantando. El último en entrar fue Nelson Mandela. Yo estaba ahí arriba del todo y lo vi. Y Mandela aparece. Y lo que recuerdo de que, bueno, entró y la gente que ya estaba muy excitada se volvió loca. Esto era como, no sé, con los Beatles cuando aparecían en Nueva York en los años 60 o como Taylor Swift cuando va al estadio de River en Buenos Aires. O sea, era la locura. Pero lo que recuerdo y lo que le dije al general en esa reunión, en ese bar que recordé, es que antes de tomar su asiento como líder del Parlamento, presidente de la Nación, recién consumado, o sea, elecciones habían sido una semana anterior, Mandela fue y habló con el general Constant Felion, que estaba hacia su mismo nivel en el Parlamento. Y yo no supe lo que pasó, con lo cual le pregunté al general, que iba a ir a la guerra contra Mandela, el ultra racista, todo lo que tú quieras. Dije, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el intercambio? Y me dijo, Mandela se me acercó y me dijo, general, es un enorme gusto verle aquí, muchas gracias. Y yo le pregunté, ¿y usted qué hizo, general? Y me dijo, yo soy un militar, él era mi presidente, me puse firme y le saludé. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a respetar el horario. Estamos llegando. Invitamos al que quiera tomar una copa, estoy invitado. La conferencia termina con este cuento y ojalá pueda inspirarnos, como lo hace en nuestro trabajo permanente, para poder, a lo largo de este año en el Uruguay, poder trascender la miseria. Nada más. Muchas gracias.